Buenas, les saluda el profesor Miguel. En este video vamos a hablar sobre algoritmos, el ciclo o bucle para, o for, como lo podemos encontrar ya en algunos lenguajes de programación. ¿Qué es el ciclo para? Bueno, en muchas ocasiones no queremos que algo se repita mientras se cumpla una condición, sino que un cierto número de veces. Por ejemplo, para escribir un hola 3 veces en pantalla existe una orden más cómoda que la orden mientras o la orden repetir hasta. Es la orden para, o en este caso el comando para, que hace que una variable tome una serie de valores que se vaya incrementando. Por ejemplo, una estructura como para x con valores desde 2 hasta 4 haría que un bloque de programa se repita 3 veces. En la primera repetición la variable x tendría el valor de 2, en la segunda tendría el valor de 3 y en la tercera tendría el valor de 4. Entonces ahí tendríamos una secuencia de 3 veces que se repita el bucle. ¿no? Ahora, la sintaxis exacta en el PCInt sería pues para la variable tenemos asignado un valor inicial hasta un valor final y hacemos con pasos. Bueno, ahí vamos a indicar en pasos de cuánto, de 1, de 2, y eso lo vamos a ver mejor en los ejemplos. Pues aquí tenemos un diagrama de flujo en donde un algoritmo se inicia y tenemos de hecho una variable. Bueno, en este caso hay una variable y que empieza desde el 1 y la variable i va a llegar, mejor dicho, o no va a ser mayor a 10. ¿Y de cuánto en cuánto va a ir incrementando? Pues va a ir incrementando en 1, o lo que en el PCInt lo vamos a encontrar como el paso. Entonces, eso quiere decir que este bucle o ciclo se repetiría al menos 10 veces, pues, ¿no? Mientras que esto siga cumpliéndose, o mejor dicho, mientras que esta cantidad de números estén ahí en ese rango, mientras que no supere esta condición del hasta, pues esto se repetiría y tendríamos un proceso o unas acciones, y eso constantemente va a estar en un ciclo, bueno, hasta que finalice. Una vez que esto ya finaliza, o mejor dicho, la variable i toma un valor mayor a 10, pues ya esto finaliza y nuestro algoritmo llega al final. Bueno, ahora veamos esto en un ejemplo. Dice, realizar un algoritmo que pida un número y muestre la tabla de multiplicar de dicho número hasta el 12. Entonces, ¿cómo crearíamos este algoritmo? Primero, vamos a pedir que nos escriban o nos ingresen un número, el número del cual queremos la tabla. Luego vamos a definir la x y el resultado como entero, ¿ya? Donde x, ¿qué va a ser? X va a ser la variable que en este caso va a estar constantemente incrementando y va a empezar en 0, por eso dice que x tiene asignado el valor de 0 hasta que llegue a 12 con paso de 1, bueno, para que vaya incrementando de 1 en 1 y así llega hasta el número 12. Ahora, de ahí tengo aquí una nueva, o mejor dicho, la variable que declaré o definí aquí arriba, llamada resultado, que lo que va a obtener es la multiplicación de x, que va a ir incrementándose de 1 en 1 por n. Eso quiere decir que si yo ingresé aquí el número 5, yo quería la tabla del 5, yo digo aquí, bueno, 0 por 5 y ahí el resultado se almacena aquí. Luego este bucle se volvía a ejecutar y decía 1 por 5, se vuelve a ejecutar el bucle, 2 por 5 y así hasta que llegue a 12. Entonces todas esos resultados se iban a almacenar en esta variable. ¿Y cómo mostraba esto? Pues con el comando escribir, primero mostraba el número que yo había agregado, que en este caso estábamos diciendo que, por ejemplo, había agregado el número 5, ponía la x que hace referencia a la multiplicación al por eso que está entre comillas, porque esto es un carácter, un texto o una cadena, y después pongo una coma, pero esta x ya es una variable. Esta x no hace referencia a la multiplicación, sino esta x hace referencia a la variable que se está repitiendo aquí. Luego, entre comillas, nuevamente coloco el igual para que esto haga referencia a un texto, un carácter, y luego de ello recién muestro el resultado. Entonces, ¿qué me iba a mostrar esto? Supongamos por aquí me muestra 5 por 1 igual a 5 en el resultado.
Entonces ahí obtengo yo la forma de cómo expresar la tabla de multiplicar, pues no de forma visual. Y aquí tendría entonces lo que sería su diagrama de flujo. En su diagrama de flujo pues igualmente pedimos que se ingrese el número, definimos dos variables, una llamada x, otro resultado, y aquí x va a iniciarse en 0, va a ir incrementándose de 1 en 1 hasta llegar a 12. Una vez que ya esto se cumple, o mejor dicho llega al límite de 12, ese algoritmo finaliza. Pero mientras que esto está en constante ciclo, pues lo que va a ejecutar son las operaciones de multiplicar x por n, las dos variables, y eso se va a almacenar en mi resultado. Y lo único que tengo que hacer es mostrar los valores que tienen dichas variables y mostrar también el resultado, bueno, que se va a ir calculando. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cómo se haría una tabla de multiplicar con el comando para. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Este ejemplo sería de cómo realizar un algoritmo que nos muestre un hola n veces o una cantidad definida de veces, bueno, que nosotros decidamos. Primero, aquí dice definir x como entero, mi variable nuevamente x, luego definir espacio como un carácter, ¿ya? Luego a espacio le asigno justamente un carácter de espacio, bueno, no hay nada, simplemente es un espaciado que he generado ahí. ¿Para qué? Porque yo sé que como a cada momento voy a necesitar el espacio, entonces yo puedo aplicar un término también que se utiliza en la programación, que puede ser como una especie de recursividad, de estar simplemente reutilizando esta misma variable muchas veces. ¿Por qué? Porque a lo mejor la voy a utilizar más de una vez. Bien, entonces como ya tengo aquí el espacio y tengo asignado un espaciado, ahora ya puedo iniciar aquí mi para, en el cual la x va a comenzar en 1 hasta que llegue a 10. ¿Con qué paso? Con el paso de 1, o sea, se va a ir incrementando de 1 en 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir dentro del bucle, mientras que esto se repite, voy a escribir un hola con el espacio, que ya sabemos que no es nada más que un espaciado, por otro espacio, para que se separe las letras, entre letra y letra hay un espacio, la x, que sería en este caso la variable que va a tener el número 1, el número 2, o dependiendo en qué ciclo, en qué repetición esté, seguido de este circulito que me va a indicar el número de orden, bueno, en el cual estoy. Luego otra vez coloco el espacio para que no se junten las letras o los caracteres, y escribo la vez, la palabra vez, pues, ¿no? Entonces esto diría hola por primera vez, y luego si se repite sería hola por segunda vez, y luego se vuelve a repetir hola por tercera vez, así hasta que llegue a el número 10, que sería hola por décima vez, y ahí finalizaría que nuestro algoritmo. Entonces, ¿qué está haciendo este algoritmo? Mostrándonos un hola 10 veces. Si yo cambio este número aquí de 10 y lo cambio por otro número, por ejemplo por 15, básicamente me tendría que salir 15 veces el hola, pues, ¿no? Y entonces aquí ya tendríamos nuestro diagrama de flujo. Básicamente lo mismo que acabo de explicar aquí sería lo que se tendría que aplicar en este diagrama de flujo, bueno, donde pedimos o donde iniciamos definiendo nuestras variables, una como entero, otra como carácter, luego asignamos esa variable de carácter un espaciado, y luego empezamos con nuestro ciclo, que x va a empezar en 1 con un paso de 1 hasta que llegue a 10, ¿no? Y eso lo que va a ir repitiéndose básicamente es mostrándonos los mensajes de hola por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, hasta que se termine o llegue hasta el número 10, pues, ¿no? Bien, entonces eso ha sido todo con el comando para, que lo podemos practicar. Aquí tenemos el ejemplo del algoritmo, que lo podemos mandar a PCInt y ejecutarlo y verificar y poder practicarlo tal vez con otros ejercicios. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.